Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y para los que ya son de la familia, muchas gracias por estar siempre al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos. Un tema que involucra a dos nombres que han estado en la cúspide de la fama, y que, por supuesto, nos han regalado momentos inolvidables, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Ya sé lo que están pensando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar una confesión que Mert Ramazan Demir hizo, una confesión que, créanme, va a dejarlo sin aliento. Vamos a analizar qué dijo, cómo lo dijo y por qué esto es tan relevante para el público, especialmente para aquellos que siguen de cerca la vida y el trabajo de estos dos talentos. Antes de que sigamos y para no perdernos nada de lo que viene, si todavía no lo has hecho, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Así, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo sobre tus estrellas favoritas, análisis de series y películas, y todo lo que nos apasiona aquí. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para activar las notificaciones. No te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante tema. Mert Ramazan Demir, para aquellos que quizás no lo conozcan tanto, es un actor turco de renombre. Y Afra Saraolu es su CEO estrella, y una actriz increíblemente talentosa, también de Turquía. Juntos han protagonizado una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, una serie que, por supuesto, ha generado muchísimos rumores y especulaciones sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. La serie en cuestión, para los que no la conocen, se llama Yalan, o Golden Boy en su traducción internacional. Es una serie turca que ha roto récords de audiencia y ha generado una enorme base de fans en todo el mundo. La química entre Mert y Afra es innegable, y esto ha llevado a una avalancha de rumores sobre una posible relación romántica entre ellos. Los fans han analizado cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Y bueno, las redes sociales son un caldo de cultivo para estas teorías, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que Mert Ramazan Demir confesó? Bueno, para ser claros, no fue una confesión directa en el sentido de sí, estamos juntos. Sin embargo, sus palabras fueron mucho más significativas de lo que podrías imaginar. En una reciente entrevista, a la que le prestamos mucha atención, Mert fue preguntado directamente sobre su relación con Afra. La pregunta era inevitable considerando el furor mediático que rodea su vida personal y la conexión tan fuerte que comparten en la serie. Inicialmente Mert respondió con un poco de evasión, algo que es común en estas situaciones, especialmente cuando se trata de la vida privada. Es comprensible, ¿verdad? Nadie quiere que su vida personal se convierta en un circo. Pero a medida que la entrevista avanzaba, y las preguntas se hacían más específicas, Mert comenzó a abrirse un poco más. Comenzó a hablar sobre la profunda conexión que tiene con Afra, la admiración que siente por ella como profesional y como persona, y la importancia que tiene en su vida. Utilizó palabras como complicidad, respeto o admiración, y lo más significativo, una conexión especial. Estas palabras, en el contexto de la serie y de la evidente química que comparten, resonaron muchísimo en los fans. No fue una declaración explícita de amor, pero tampoco fue una negación rotunda. Fue algo que se situó en un terreno intermedio, un terreno que dejó abierta la puerta a la interpretación, un terreno que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Mert también habló sobre lo importante que es para él mantener una relación de respeto y profesionalismo con Afra, especialmente dado el éxito de la serie y la presión mediática que enfrentan. Esto es crucial, ya que el éxito de la serie depende en gran medida de su química y de la credibilidad de sus personajes. Y por supuesto, la presión mediática puede ser abrumadora, especialmente cuando hay tantos rumores y especulaciones circulando. Además de lo que dijo Mert, también es importante analizar el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. La entrevista tuvo lugar en un momento clave, cuando la serie estaba en plena emisión y el interés del público por la vida personal de los protagonistas estaba en su punto álgido. Esto significa que cada palabra que dijera Mert iba a ser analizada y reinterpretada por miles de personas. Así que con eso en mente podemos apreciar la delicadeza con la que manejó el tema. Ahora profundicemos un poco más en la serie Yalan, o Golden Boy.
Para aquellos que no la han visto, permítanme darles un BR. Resumen. La serie narra la historia de Ferit, un joven rico y despreocupado que vive en Estambul. Su abuelo, un hombre de negocios muy respetado y conservador, decide que es hora de que Ferit siente cabeza y se case. Para sorpresa de Ferit, su abuelo arregla un matrimonio con una joven de Gaziantep llamada Seyran. La trama se centra en la relación entre Ferit y Seyran, dos personas con personalidades y estilos de vida muy diferentes. Ferit es un playboy, acostumbrado a la vida de lujo y a la falta de responsabilidades. Seyran, por otro lado, es una joven inteligente e independiente y con ambiciones. La serie explora sus luchas, sus desafíos y, por supuesto, su creciente conexión. La serie ha sido un éxito arrollador por varias razones. Primero, la historia es atractiva y ofrece una mezcla de romance, drama, comedia y suspense. Segundo, la producción es impecable con una cinematografía impresionante, una ambientación lujosa y una banda sonora cautivadora. Y tercero, y quizás lo más importante, la química entre Mert y Afra es simplemente electrizante. Su conexión en la pantalla es palpable. Se complementan a la perfección, creando momentos emotivos, divertidos y románticos que mantienen a la audiencia enganchada. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden, todo contribuye a la magia de la serie. Y es precisamente esta química, esta conexión tan fuerte, la que ha alimentado los rumores sobre su relación en la vida real. Los fans, al ver la serie, no pueden evitar preguntarse si lo que ven en la pantalla es solo actuación o si hay algo más detrás. Y es completamente comprensible que se sientan intrigados y quieran saber más. Analicemos más a fondo la entrevista en la que Mert hizo sus declaraciones. Como mencioné antes, la pregunta sobre su relación con Afra era inevitable. Los periodistas, los medios de comunicación y los fans estaban ansiosos por saber qué estaba pasando entre ellos. La presión era enorme y Mert lo sabía. La forma en que respondió a la pregunta inicial fue, como era de esperar, cautelosa. Evadió la respuesta directa, tratando de proteger su privacidad y la de Afra. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida personal. No están obligados a compartir todos los detalles de sus relaciones sentimentales con el público. Sin embargo, a medida que la entrevista avanzaba, Mert se abrió un poco más. Quizás se sintió más cómodo con el entrevistador, o quizás decidió que era hora de dar a sus fans un poco más de información. Sea cual sea la razón, sus palabras fueron reveladoras. Cuando habló sobre la conexión que tiene con Afra, utilizó palabras que indicaban una relación muy especial. Habló de complicidad, de respeto, de admiración. Estos términos sugieren una profunda conexión emocional, una conexión que va más allá de la simple amistad. La palabra complicidad es particularmente interesante. La complicidad implica una comprensión mutua, una conexión profunda que permite a dos personas comunicarse y entenderse sin necesidad de muchas palabras. Es una cualidad que se puede ver claramente en la serie Yalan. La forma en que Ferit y Seyran se entienden, la forma en que se apoyan mutuamente, es un reflejo de la complicidad que, según Mert, existe entre ellos. El respeto es otro elemento clave. El respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Mert dejó claro que respeta a Afra como persona y como profesional. Reconoce su talento, su dedicación y su importancia en su vida. La admiración es un sentimiento poderoso. La admiración implica una profunda valoración de las cualidades y talentos de otra persona. Mert admiraba a Afra, y esto se reflejaba en la forma en que hablaba de ella. Y finalmente, la conexión especial. Esta frase fue la más significativa de todas. Sugiere que hay algo único, algo que los une de una manera especial. No fue una declaración de amor, pero sí fue una indicación de que su relación va más allá de lo profesional. Es importante destacar que Mert no reveló explícitamente si eran pareja o no. Mantuvo la ambigüedad, dejando la puerta abierta a la interpretación. Esto puede ser frustrante para algunos fans, pero también es comprensible. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a decidir cuánto quieren compartir sobre su vida personal. Ahora, hablemos un poco sobre Afra Saraoglu. Como mencioné antes, ella también ha sido objeto de especulaciones y rumores sobre su relación con Mert. Si bien no ha hecho declaraciones tan explícitas como Mert, ha habido señales sutiles que han alimentado los rumores. Sus interacciones en redes sociales son un buen ejemplo.
Los fans han analizado cada me gusta, cada comentario, cada publicación en la que aparecen juntos. Han buscado pistas que sugieran una relación romántica. Los gestos en eventos públicos también han sido objeto de escrutinio. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se comportan en público ha sido analizada al milímetro. Es como un juego, como dije antes. Un juego de pistas y señales que mantiene a la gente enganchada. Los fans, al no tener confirmación oficial, buscan indicios en cada detalle. Lo que es indudable es que ambos, Mert y Afra, son conscientes del impacto que tienen en el público y de la fascinación que generan. Y a pesar de la presión, han sabido mantener una postura digna y profesional. Han priorizado el éxito de la serie y la relación que tienen, sin dejar de ser fieles a sí mismos. Volviendo a la entrevista de Mert, es importante analizar el contexto en el que se produjeron sus declaraciones. La serie Yalan estaba en su punto álgido de popularidad. Los fans estaban obsesionados con la historia, con los personajes y con la relación entre Mert y Afra. La presión mediática era enorme. Los periodistas, los medios de comunicación y los fans querían saber todo sobre ellos. Cada palabra que dijera Mert iba a ser analizada y reinterpretada. Mert sabía esto. Sabía que sus palabras iban a ser escuchadas por millones de personas. Por eso manejó la situación con delicadeza. No quiso revelar demasiado, pero tampoco quiso negar completamente la posibilidad de una relación romántica. En lugar de eso optó por la ambigüedad, por las palabras que sugerían una conexión especial, pero que no confirmaban nada. Fue una estrategia inteligente, una forma de proteger su privacidad y la de Afra, sin decepcionar a sus fans. La reacción de los fans a las declaraciones de Mert fue variada. Algunos estaban emocionados y esperanzados. Creen que hay una relación romántica entre ellos y que eventualmente la confirmarán. Otros son más escépticos. Prefieren mantener una postura de cautela y no hacerse ilusiones. Saben que los actores a veces pueden ser muy buenos interpretando personajes y no quieren sacar conclusiones precipitadas. Y por supuesto están aquellos que simplemente disfrutan de la serie y de la química entre los protagonistas, sin importar lo que suceda en la vida real. Son fans de la historia, de los personajes y de la producción en general. En resumen, lo que Mert Ramazan-Demir reveló en esa entrevista fue mucho más que unas simples palabras. Fue una ventana a la relación que tiene con Afra Saraolu, a la admiración que siente por ella y a la complicidad que los une. Fue una confesión que, si bien no confirmó una relación romántica, sí alimentó la esperanza y la curiosidad de los fans. Y sobre todo demostró la madurez y el profesionalismo de Mert al manejar una situación delicada. La confesión de Mert, en mi opinión, fue un acto de sinceridad dentro de los límites que le permitía la situación. No podemos esperar que nos cuenten todo, pero sí podemos apreciar la honestidad con la que habló sobre Afra y la relación que tienen. La verdad es que si existe o no una relación romántica, es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí es evidente es que hay una conexión especial, una complicidad y un respeto que trasciende la pantalla. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones. No están obligados a satisfacer la curiosidad de los fans sobre su vida personal. Tienen derecho a su privacidad y a decidir cuánto quieren compartir. En este caso, Mert y Afra han elegido ser discretos. No han confirmado ni negado una relación romántica. Han preferido mantener la ambigüedad, lo que ha alimentado la curiosidad y la especulación de los fans. Y para ser honestos, creo que esta ambigüedad es parte del atractivo de la serie. La química entre Mert y Afra es tan fuerte que los fans no pueden evitar preguntarse si hay algo más entre ellos. Y esta pregunta, esta incertidumbre, los mantiene enganchados. En cuanto al futuro, solo el tiempo dirá qué sucederá con la relación entre Mert y Afra. Puede que confirmen una relación romántica, puede que sigan siendo discretos, o puede que tomen caminos separados. Lo importante es que ambos son talentosos, profesionales y han logrado un gran éxito en sus carreras. Han creado una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo y que ha generado una gran base de fans. Y como fans, lo único que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos y respetar su privacidad. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis.
Personalmente me parece fascinante observar cómo las relaciones entre los actores se reflejan en la pantalla y cómo el público reacciona ante ellas. ¿Qué les pareció a ustedes la confesión de Mert? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar el contenido que creamos aquí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.